Preguntar, ¿qué puede dar? ¿Se Sí, puede dime. dar al mismo tiempo tanto el castigo positivo como el castigo negativo, digamos, en el mismo momento? No, no ¿O solamente serviría, son- no serviría. De hecho, volveríamos, confundiríamos muchísimo a la persona que le aplicamos eso. No, no se puede hacer así. No. ¿Y en qué situaciones? O sea, ¿cómo hace uno como para identificar si se aplica el castigo positivo o el castigo negativo? Pues eso lo decide la conducta que tú quieres modificar, el comportamiento de la persona que está siendo observada. Eh, Eso depende mucho de la parte contextual, ¿no? O sea, tú determinas qué tipo de castigo vas a utilizar, qué tipo de reforzamiento vas a utilizar, ¿no? Lógicamente, si la persona hace algo adecuado, pues tú no lo vas a castigar. Si tú haces algo, si la persona hace algo adecuado, pues no le vas a dar un reforzamiento negativo. Acuérdense que acuérdense que en el reforzamiento negativo lo que yo quito es algo desagradable. Y si estoy reforzando con algo positivo, pues no puedo generar un refuerzo negativo. Todo tiene que manejarse de una manera contextual, todo tiene que manejarse de acuerdo a lo que está haciendo la persona, la gravedad, la intensidad de la conducta. ¿Sí? O sea, si es algo que hizo severamente, pues entonces hay que manejar un castigo. Si es una persona que siempre han castigado, pues hay que mirar qué otro tipo de castigo se le puede generar, qué tipo de refuerzo se le puede dar. O sea, uno juega con esos cuatro reforzamientos negativos, con cualquiera de esos cuatro, para poder modificar la conducta, para poder disminuir una conducta. Sí, Laura, ¿qué quieres comentar? Laura, Laura, tú ibas a preguntar algo, ¿ya no? Creo que no. De hecho, no sé si está en clase porque pues, estás allí, pero no me escuchas. No sé si estás en clase. Sí, Julián, lo escucho. Gracias, profe. No sé, me genera la inquietud. Hablamos de que tanto el refuerzo como el castigo deben generarse de manera inmediata al presentarse la conducta. Pero si por lo menos nosotros estamos ejerciendo y tenemos con el sujeto o con el paciente una, dos o tres sesiones nada más a la semana, ¿cómo emplearíamos o cómo llevaríamos a cabo el proceso para el refuerzo o el castigo? Involucramos a la familia. Que ellos sean los que se encarguen de llevar a cabo el proceso. Ellos se encarguen de registrar las conductas positivas para que pueda obtener su reforzador el paciente. ¿Sí? O sea, por eso es importante trabajarlo, ¿sí? eh, o sea, involucrar a la familia en estos procesos. Y lógicamente yo tengo que enseñarle a la familia cómo se tiene que reforzar, cómo se tiene que generar esas contingencias, cómo, o sea, si yo prometo algo tengo que cumplírselo. Si por alguna eventualidad ellos no lo hacen de una manera correcta, pues entonces me toca trabajar con el paciente ahí en sesión, ¿sí? Eh, de hecho, hay veces uno lo que puede hacer es hacer la sesión fuera del consultorio y movernos en contextos sociales en donde yo lo que quiero es de que la persona tenga cierto comportamiento social adecuado, ¿sí? Que tenga autocontrol, que no se enoje fácilmente, que controle la ira. Pues entonces yo voy con él y miramos a ver cómo, de acuerdo a las herramientas y estrategias que yo le he enseñado, cómo la persona reacciona. Entonces, cuando él lo hace de una manera adecuada, pues inclusive el mismo contexto social lo está reforzando inmediatamente, ¿sí? Porque no va a entrar en conflicto. Segundo, si yo estoy al lado de él, pues entonces le estoy diciendo, estoy anotando acá, al final de la semana, o sea, el reforzador es que yo anote lo que ha logrado él.
sea, digamos que tuvo una conducta de acercarse asertivamente a alguien, a pedirle un favor y lo hizo de una manera muy cordial. Entonces, toda esa conducta tiene un valor de, ¿qué te digo yo?, de 70 puntos. Entonces, yo le digo al paciente, mire, anoté estos 70 puntos porque esto lo hiciste muy bien. Cuando finalicemos la semana, vamos a contar todos los puntos que tú has manejado, que has adquirido, y de esta lista que hay acá, tú vas a escoger un premio, un privilegio, ¿sí? Y cada privilegio pues tiene un valor. Hay algunos que son mucho más inalcanzables y otros más alcanzables. Entonces, el puntaje que tú tuviste al final de la semana fue este. Entonces, lo que yo voy a hacer es, entre este premio y este, tú puedes escoger, porque es que los otros son de 10.000 puntos y tú no alcanzaste sino a 7.800. Pero aquí hay unos premios que están entre 7.800 hacia abajo. Entonces, ahí, de alguna manera, la persona sabe que está haciendo las cosas bien y como yo lo estoy reforzando, acuérdense, Julián y compañía, que yo constantemente le estoy retroalimentando positivamente lo que ha avanzado, cómo la persona ha mejorado. Entonces ahí constantemente lo estamos reforzando. ¿Sí? A veces yo le hago seguimiento, le digo, vengo, quiero llamarlo y cuénteme cómo ha estado, qué ha pasado con usted. Siempre se espera que el paciente sea lo más claro y lo más honesto consigo mismo, más que conmigo. ¿Sí? Y se va evolucionando positivamente en ese proceso. Julián. Ah, listo, profe, gracias. Okay. Bien, sigamos. Entonces, yo les mencionaba ahorita que hay bueno, vamos a distinguir dos clases de reforzamiento negativo. Uno es el escape y otra es la evitación. ¿Sí? El escape consiste en retirar o reducir un estímulo aversivo. Consiste en retirar o reducir un estímulo aversivo. Entonces, vamos a mirar un ejemplo para entender lo que es el escape. Presten mucha atención, por favor, porque esto a veces puede confundirse. Una paciente que tiene anorexia, por ejemplo, ¿sí? Ella está hospitalizada, entonces a ella no le gusta estar hospitalizada. Entonces, a ella se le dice que tiene que cumplir cierto número de calorías, tiene que ingerir cierto número de calorías para poder salir del hospital. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la paciente para poder escapar del hospital? Escapar no físicamente, sino escapar de esa situación. Bueno, también físicamente, pero no en el concepto de escapar como tal. ¿Sí? Pero lo que hace la paciente anoréxica es que ingiere el número suficiente de calorías durante un tiempo determinado para ganar peso y entonces con eso puede salir del hospital. ¿Sí? Entonces ahí lo que estamos haciendo es escapando de esa situación que a mí me parece como aversiva. Yo me retiro o reduzco la estancia en el hospital. ¿Sí me hago entender? Señoritas, caballeros, ¿sí me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. O sea, lo que hago cuando hablo de escapar, vuelvo y repito, la paciente, en el ejemplo de la anoréxica, que ingiere un número de calorías por un determinado tiempo, que con eso ha logrado ganar peso, entonces lo que hace esta persona, o el psiquiatra, o el psicólogo, o la nutricionista, le dice, ganaste peso, puedes salir. Entonces ahí está escapando a ese estímulo aversivo, que es estar interna en un hospital. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de esa conducta de escape. ¿Sí? Miremos entonces cuando nosotros hablamos de la evitación. La evitación consiste en presentar un estímulo aversivo
o retirar un reforzador positivo. Contingentemente, vuelve y aparece la palabra contingentemente, a la no emisión de una conducta. Vamos a dar un ejemplo para entender esta evitación. Profe, ¿puede repetir? Por favor. Claro. Consiste, cuando hablamos de la evitación, consiste en presentar un estímulo aversivo o retirar un supuesto reforzador positivo contingentemente a la no emisión de la conducta. El ejemplo que yo les puedo dar con respecto a la evitación es el siguiente, ¿sí? Volvemos con la paciente anoréxica, que come más para no ser ingresada en un hospital, ¿sí? Entonces, la persona anoréxica quiere evitar entrar nuevamente en el hospital. Entonces, come más y lógicamente incrementa su peso, ¿sí? Fíjense que en el anterior ejemplo del escape, la persona ya estaba interna en el hospital y lo que hizo fue comer por un determinado periodo de tiempo una gran cantidad de calorías para ganar peso, y eso hizo que le dieran permiso de salir del hospital. O sea, la sacaron del hospital. Ahí eso es escape. ¿Por qué? Porque yo escapé por mi comportamiento de ganar peso, yo escapé del hospital. O sea, no me gusta estar acá, entonces lo que yo hago es escapar, ¿sí? Ahora, si nosotros en el ámbito clínico, cuando hablamos de la anoréxica, la persona come más para evitar el ingreso al hospital. Entonces se le dice, mire, si usted no gana peso, entonces me va a tocar volver a internarla en el hospital, en la clínica. Entonces, como eso es un aversivo para ella, entonces la persona lo que hace es consumir alimentos, ¿sí? La ingesta de alimentos se incrementa. Claro, acá tenemos que manejar, volvemos a hablar de la familia para que esté pendiente de que no vaya a tener como las conductas de inducirse el vómito, porque pues entonces vuelve y baja el peso y toca llevarla al hospital. Entonces, en la evitación lo que la persona pretende es generar unas conductas para que no sea sancionada. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo, ¿sí? Un niño que de pronto tiene encopresis, entonces se le dice que hacer sus necesidades en el baño para no estar 30 minutos ahí sentados, o 60 minutos, o 90 minutos ahí sentados. Entonces, si usted hace sus necesidades en el lugar que es, entonces realmente se le retira, o el niño, mejor dicho, él evita estar ahí sentado durante 60 minutos o 90 minutos en un sitio que es incómodo. Entonces el niño lo que hace es evitar eso. ¿Por qué? Porque el niño fue al baño e hizo su necesidad donde debe ser. Entonces, ¿qué está evitando el niño? Que lo sienten ahí durante 60 minutos o 90 minutos, ¿sí? ¿Sí me hago entender con el ejemplo de la evitación? Muchachos, señoritas. No, profe, no quedó muy claro. Profe, es como mantener las metas obtenidas para evitar reincidir en la conducta. Me gusta lo que dijo. Repítelo. Es mantener las metas obtenidas para evitar reincidir en la conducta. Mantener las metas obtenidas para evitar, digamos, en el caso del niño que tiene encopresis, para evitar estar sentado 90 minutos, hora y media ahí en la basemilla. O para la señorita que tiene anorexia, para que no se vuelva a llevar al hospital, ¿sí? Entonces, a la medida que ella mantenga la conducta establecida y la mantenga, entonces está evitando que se le lleve al hospital.
Entonces, eso tiene que ver con el ámbito clínico de lo que es la evitación. No sé si me entendieron cuando hablamos de conducta de escape y conducta de evitación. Díganme, por favor. Sí, señor. Y la señorita que no había entendido, cuénteme. No, profe, no me quedó muy claro. ¿Qué no entiendes, Mariana? La diferencia, profe. El escape, lo que yo hago, cuando hablamos nosotros de escape, lo que yo hago es tener un comportamiento para salir rápido en el caso del hospital, ¿no? Por eso vuelvo y doy el ejemplo de la paciente anoréxica que ingiere un número suficiente de calorías para ganar peso, puede salir del hospital. O sea, la persona lo que hace es, no, acá yo voy a comer lo que me están pidiendo, con eso yo salgo de este hospital, que no me gusta. Ahí está, está escapando de algo aversivo. Por eso se habla de que el escape consiste en retirar o reducir un estímulo aversivo. Entonces, el salir del hospital es inmediatamente reducir ese estímulo aversivo, es retirar ese estímulo aversivo. Ahí estamos hablando del escape, ¿sí? Porque yo ya estoy dentro del hospital, o la paciente anoréxica ya está dentro del hospital, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es salir de acá. Entonces, me estás diciendo, venga, gane calorías durante este periodo de tiempo y manténgalas. Y sale. Ah, bueno, entonces, como yo quiero escapar de acá, que es algo negativo para mí, que es algo aversivo, pues entonces yo ingiero lo que me están pidiendo. Incremento las calorías, gano peso, entonces me dice el médico, puede irse para la casa. Ahí estoy logrando escapar de esa situación. Estoy logrando reducir ese estímulo aversivo, que es estar guardada ya en el hospital, ¿sí? Ahora, si hablamos nosotros de la evitación, ¿sí? Consiste en presentar un estímulo aversivo, ¿sí? En donde lo que está diciendo aquí en el ejemplo que yo les estaba planteando es de que yo no quiero, cuando hablamos de evitar, yo no quiero estar sentado ahí, voy a evitar estar sentado hora y media. O sea, a mí la sanción es hora y media ahí sentado en la vacinilla, ¿sí? Ahí, al lado de la cocina, ahí sentado ahí el bebé, el niño, el niño encoprético. Entonces, ahí está sentado hora y media. Entonces, ¿qué es lo que quiere el niño? Es evitar eso, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el niño es ir al baño, hacer sus necesidades en el baño donde debe ser, tener el aseo personal adecuado, y entonces el niño ha evitado 90 minutos de estar sentado en la vacinilla. Profe, o sea que en el ejemplo de la anorexia, la evitación sería ella tratar de mantener el peso para no volver a recaer y que la lleven de nuevo al De hospital. acuerdo, es exactamente eso. Es exactamente eso. Es exactamente eso. O sea, si la señora logra mantener su peso, entonces simplemente, como lo ha mantenido, entonces ella está comiendo más. Entonces está comiendo, mantiene su peso, entonces evita ser ingresada al hospital. Ahí estamos hablando entonces de esos reforzamientos negativos que yo les estaba mencionando, como esas dos clases de reforzamiento negativo que son el escape y la evitación. Espero les haya quedado claro, porque esto es muy importante. O si no, pregunten por favor. Gracias, Bueno, profe. vamos pensamos, vamos a hablar de, hagamos, así como hicimos la guía del reforzamiento positivo, vamos a hacer una guía para la aplicación de los procedimientos de escape y de evitación. Entonces sugiero que de pronto tomen nota. Igual aquí queda grabado.
pero tomen nota. Eso ayuda también a interiorizar el aprendizaje. ¿Sí? Primero, lo mismo que el anterior, especificar la conducta o las conductas que se quieren incrementar. Estamos hablando de una guía para la aplicación de los procedimientos de reforzamiento negativo, de escape y evitación. ¿Sí? Más exactamente eso. Entonces, especificar la conducta o las conductas que se quieren incrementar. Segundo, seleccionar uno o más estímulos aversivos. ¿Sí? Acá yo tengo que tener una gran cantidad de estímulos aversivos pues, para poderlos manejar. Y no que yo me quede corto y entonces el paciente, pues como no tengo cómo sancionarlo, cómo presentarle estímulos aversivos, pues entonces todo lo que yo he ganado se pierde, todo lo que el paciente ha cambiado se pierde. ¿Sí? Seleccionar uno o más estímulos aversivos que realmente le impacten a la persona, ¿sí? Que realmente sean nocivos para ella. ¿Sí? Pero acá yo puedo también hacer uso de los reforzamientos positivos, ¿no? O sea, ¿no? O sea, yo pienso que acá se puede jugar con pues la presencia de esos estímulos aversivos, pero en la medida que el hombre vaya cambiando, la señora vaya cambiando, el niño, la niña vayan cambiando, pues yo también puedo reforzarlo positivamente, ¿sí? Si se quiere, ¿no? Pero aquí estamos hablando de esos estímulos aversivos que se le van a presentar cuando la conducta es inadecuada. Tercero, volvemos a informarle a la persona por adelantado de las contingencias que van a estar presentes cuando la conducta es incrementada o cuando la conducta sea decrementada. O sea, vamos a informarle cómo es el proceso de escape y evitación, cuál es la contingencia, qué es lo que pasa, por qué se le puede premiar o por qué se le puede sancionar, ¿sí? Pero como por lo general estos son estímulos aversivos, entonces le vamos a explicar de que si no asume una conducta particular, se le sanciona con esos estímulos aversivos. Acá, en el caso del procedimiento de escape, nosotros vamos a eliminar el estímulo aversivo inmediatamente. En el caso del procedimiento de escape, eliminamos el estímulo aversivo inmediatamente, después de cada ocurrencia de la conducta. ¿Sí? Profe, ¿qué pena eliminamos qué? El estímulo aversivo inmediatamente. Es decir, lo retiramos. Acuérdense que lo que hacía la señora anoréxica era ganar calorías, ganar peso, mantenerlo, entonces se le retiraba el estímulo aversivo. En este caso, ella era retirada del hospital. Entonces, eliminar el estímulo aversivo inmediatamente. Pero después de cada conducta, después de cada ocurrencia de la conducta que yo quiero que presente. ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de ese procedimiento de escape. ¿Sí? Luego, utilizar estímulos, por ejemplo, instrucciones verbales o escritas, que señalen a la persona que si emite la conducta deseada, podrá prevenir, en el caso de la evitación, o terminar el estímulo aversivo en el caso del escape. ¿Sí? Entonces yo le estoy diciendo, mire, esto es lo que va a ocurrir. Si usted emite la conducta deseada, entonces usted podrá prevenir, o sea, no se le va a sancionar. ¿Sí? Está evitando. O si usted genera la conducta deseada, le vamos a retirar ese estímulo aversivo en el caso del escape. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros que los estímulos, es decir, las instrucciones verbales o escritas, son importantes para que el paciente sepa qué es lo que se espera de él. ¿Sí? Y por último, Chao, José, que te vaya bien. efectos
Vamos a hablar de los procedimientos de escape y evitación que implican estímulos aversivos. Por lo tanto, deben ser usados con precaución, ya que pueden producir efectos secundarios negativos, tales como la agresión o el miedo. En últimas, cuando se presenta esto, lo que hacemos nosotros es sustituir síntomas. Entonces, en vez de estarla llevando al paciente, le estamos generando más malestar. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de esos efectos secundarios negativos. Por ejemplo, un alumno, digámoslo así, puede hacer los trabajos de cierta manera para evitar los gritos del papá, por decir algo. Pero puede cogerle miedo al papá, ¿sí? Entonces, cada vez que vea al papá se va a bloquear. Puede bloquearse cuando el papá le pregunte algo. Entonces, hay que manejar muy bien esos efectos secundarios negativos. O sea, por eso, no siempre se tiene que utilizar de una manera permanentemente el reforzamiento negativo. Para eso les estoy diciendo muchos de los reforzadores positivos, de los reforzadores sociales, materiales, que pueden ayudar con esto, ¿sí? Porque pues también lo que queremos es utilizar el reforzamiento positivo para la conducta mente, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a manejar el escape, a manejar la evitación, pero vamos a fortalecer la conducta deseada. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a la persona, venga, usted ha logrado esto, venga, mire lo positivo que usted ha alcanzado. Entonces la persona se va a motivar todavía. Entonces, ni va a escapar, ni va a evitar. Simplemente lo que está haciendo es mejorando día tras día. Y estamos evitando esos efectos secundarios negativos, ¿sí? Bien, creo que vamos a parar allí. No alcanzamos a hablar de las técnicas de investigación. Seguramente la vamos a trabajar mañana porque se nos fue el tiempo. No sé si tengan alguna pregunta así que quieran hacer, Erika. No, señor. Gabriela, cuéntame qué quieres preguntar, Gabriela. Hola, profe. Hola, ¿Qué señorita. te iba a preguntar? Este taller, ¿cuándo lo entregamos y cuántos ejercicios hay que hacer por este taller? Lo que tenían que subir ustedes de lo de la empresa esta de Movistar, ¿a eso te refieres? No, profe, ya habla de los puntos que su merced acaba de dictar. O Profe, Sí, ¿eso es de un la taller? no es un taller, No, es, de No, Movistar, No, no, no. no. no, es un usted no está, taller. no está, Eso hace parte de la no, clase. no, esto lo que estoy diciendo es de que esto es un proceso, Colocó un ejemplo y es un discriminó el proceso ejemplo. es un proceso que yo les digo de cómo ustedes pueden trabajar el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. O sea, es, digamos, lo que hace parte de la clase, de cómo le estoy diciendo, mire, manejen las situaciones así. Esto es lo que tenemos que hacer. No hagan esto, por el contrario, hagan esto. No sé en qué momento se entendió la idea de que era un taller, ¿no? No, es simplemente parte del concepto teórico de lo que se hace en las técnicas operantes. ¿Sí, Gabriela? Sí, profe, qué pena, compañeros. No, sí. Mire, ya estaban haciendo caras, ellos ya se están asustando. Daniel, señor. Profe, yo tengo una duda. Digamos, la metodología de un consumidor de sustancias psicoactivas sería un reforzamiento negativo. Bueno, ¿cómo así cuando hablas de la metodología? Pues digamos en el sentido de que, o sea, busca o sea, quiere salir como, ¿cómo le digo? Las sustancias pues hace que, digamos, se sienta como mal. Entonces tiene como esa parte displacentera. Uh-huh. Entonces, como que, o sea, lo refuerza el consumo. Uh-huh. Para salir de, o sea, en esa parte como el escape.
Bueno, sí, o sea, digamos que la ganancia, digamos, él está teniendo problemas, pero bueno, a ver, yo cómo se los explico. Primero que todo, tenemos que entender de que la adicción es una enfermedad en donde se necesita trabajar con medicina para poder que la persona, y además de que tenemos que desintoxicar a la persona, o sea, un trabajo netamente conductual para, para ayudarle a una persona que ha tenido adicción por mucho tiempo, no va a funcionar. Debe primero, o sea, no va a funcionar sola, debe estar acompañado de el manejo médico, ¿sí? El manejo farmacológico, ¿no? Entonces, digamos que la persona ha logrado manejar muchas cosas. Entonces, si la persona está institucionalizada, entonces la persona se le dice, usted no puede consumir droga acá en el instituto. Tiene que generar comportamientos sociales adaptativos, tiene que generar conductas de ayuda, tiene que mantener entonces un aseo personal. Entonces, manténgame eso durante una semana, ¿sí? Entonces, usted puede salir de acá. Por eso digo yo que es algo que se tiene que manejar en compañía de otros profesionales de la salud, ¿sí? Ahora, entonces, como él no quiere estar más allá institucionalizado, entonces él mantiene todas esas conductas, entonces se le da la vía libre para que salga del instituto, ¿sí? Para que se vaya para la casa, ¿sí? Ahora, para que él evite volver allá, pues necesitamos de que él no frecuente los amigos anteriores, que evite el solo hecho de pisar una lata de cerveza o el solo hecho de pensar en consumir droga. Entonces, si usted vuelve a consumir, nuevamente es llevado allá a... Ahí cambiaría como lo de evitación. Exactamente. Ahí está evitando nuevamente que lo lleven allá, ¿sí? Y acá yo manejo los programas de reforzamiento positivo con economía de ficha, con elogios, con premios, si usted logra mantenerse sano, limpio, entonces usted puede tener estos premios. Mire que este viaje se lo regala a su familia, se va para Cancún, ¿sí? Entonces, gánese ese viaje. El viaje tiene un valor en puntos de 10.000 puntos o 100.000 puntos, ¿sí? Entonces, para acceder a eso tiene que tener cierto tipo de comportamientos, mantenerlo, ¿sí? Y los tiene que ir ahorrando allí. Sí, inclusive cuando a veces recae, entonces se le retiran puntos. Se le retiran puntos. Entonces, ahí se le tiene que explicar a la persona que su conducta genera consecuencias. Conducta positiva genera consecuencias positivas. Conductas negativas generan consecuencias negativas. Entonces, ya llegó a los 100.000 puntos, entonces tenga. Este es el tiquete para que usted viaje. Lógicamente, pues no va a poder viajar solo. Tiene que llevar al terapeuta. No, mentira. Tiene que ir con algún familiar, algo así por el estilo, ¿sí? Sí, hay muchas maneras de hecho, trabajar con personas con adicciones es bastante complejo, pero uno solo no lo puede trabajar. Y uno tiene que entender eso como terapeuta, uno tiene que entender de que uno no siempre lo va a manejar solo. Muchachos, nos veremos mañana y terminamos el tema de estas técnicas operantes. Una feliz noche para todos. Gracias, profe. Gracias, Profe. profe. Buenas noches. Muchas gracias. Chao.